presentarla para darle paso a la profesora. La profesora Nina es magíster en Educación para la Paz, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lenguas Castellanas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Disculpen ahí. Se ha desempeñado como docente en ambientes comunitarios con niños, niñas, jóvenes y adultos, lo cual ha potenciado en ellas sus habilidades en dominio de grupo, elaboración de didácticas para la enseñanza y refuerzo de los niveles de lectura y escritura, así como conocimientos en la formulación de planes curriculares para el área del lenguaje, la investigación y modelos de educación flexible. Además, cuenta con amplia experiencia en temas relacionados con investigación, principalmente en el campo de la educación para la paz, con enfoque en derechos humanos y memoria histórica, tanto en el Distrito Capital como en zonas de alta afectación por el conflicto armado en lugares como Arauca, Caquetá, Meta y Tolima. Asimismo, la profesora Nini ha apoyado procesos pedagógicos, procesos de pedagogía de la memoria con diferentes poblaciones como víctimas del conflicto armado, excombatientes, maestros rurales y maestros del distrito. También tiene experiencia en la elaboración de marcos lógicos, planes operativos, cronogramas e informes técnicos de proyectos de investigación. Aquí con esta presentación le doy paso a la profesora Nini para que pueda comenzar. Recordarles antes que preguntado cualquier sugerencia, pueden levantar la mano que yo estaré totalmente atenta. Bienvenida, profe. Gracias, María Alejandra, por la presentación. Voy a abrir un momento mi cámara para que ustedes puedan conocerme. Estoy desde mi celular, entonces María Alejandra me informa si se ve bien. ¿Ahí me pueden ver? Perfecto. Momento. No, porque no la vemos. No, ¿será por lo que está proyectándose? ¿Me confirma si me ven? Exacto. No, profe. Ah, ya. Sí, señora. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, señora. Muchas gracias, María Alejandra, por la presentación. Ya lo dijo María Alejandra, tengo amplia experiencia en el campo de investigación, de educación, principalmente en temas de educación rural. Mi experiencia en los territorios como Arauca, Caquetá, Tolima, el Meta han sido en territorios rurales. Entonces, para mí es muy grato poder compartir el día de hoy esta experiencia con ustedes, líderes, lideresas, jóvenes, hombres, mujeres que se han vinculado a estas temáticas desde el diplomado, ya han venido trabajando con otros maestros. Espero que lo que vamos a aprender el día de hoy contribuya a este proceso de formación que estamos realizando, pero también aporte a los procesos que personal y profesionalmente ustedes han venido desarrollando. Entonces, vamos a iniciar, bueno, con una breve explicación acerca de la educación rural, las escuelas rurales en el país. Vamos a hacer algunos ejercicios de interacción con ustedes. Les pediría que estén muy activos, ¿sí? Y luego pasaremos a una siguiente explicación, como en el marco del conflicto armado, en el marco de las afectaciones por conflicto armado, la educación rural, a la comunidad campesina, cómo se dan estas dinámicas. Entonces, cierro mi cámara e inicio mi presentación. A todos y a todas, bienvenidos. Bueno, entonces para empezar, vamos a hablar de qué son las escuelas rurales. Y para hablar de qué son las escuelas rurales, primero tenemos que imaginarnos, no, sino delimitar la educación rural. ¿Sí? Yo quiero que ustedes sepan que en Colombia y en el mundo no hay una definición de educación rural. La educación rural se entiende como la garantía del derecho a la educación a las comunidades campesinas, a las comunidades ubicadas en zonas rurales. El problema de que no exista como tal una definición de educación rural es que no existen tampoco unos lineamientos que permitan su orientación y su aplicación. Nosotros en Colombia hemos visto
estas graves consecuencias de que no exista una definición, pero más allá de que no exista una definición es de que no exista como tal un lineamiento, una política pública que se piense en y para la educación rural de Colombia. Lo que hemos encontrado en las diferentes investigaciones realizadas es que sí, se han pensado estrategias, se han pensado programas, pero se han pensado de manera fragmentada. Y todo lo que se ha hecho en el país, bueno, si no todo, la gran mayoría, se encuentra en el papel. Hay estudios, un ejemplo, cuando se implementó el PER en su fase 1, entre los años 2000, 2006, se sacaron 9 estudios acerca de las condiciones y realidades de la educación rural en el país. No obstante, ninguno de esos estudios fue, primero, integrado a los procesos formativos y a los procesos de cualificación docente que desarrolló el PER en su momento. Fueron estudios que parece ser que quedaron alejados de la implementación, por eso fue que el PER no tuvo un éxito pues como se esperaba. Sin embargo, el gobierno, muy optimista, proyectó la fase 2 del PER, ¿sí? La segunda fase, que buscó seguir con los procesos de cualificación docente y aumentar la implementación de modelos de educación flexible como alternativa pedagógica en las zonas rurales. Si bien estas estrategias sí aumentaron de alguna manera la alfabetización en las zonas rurales, no eran la solución o no han sido la solución. ¿Por qué? Porque no se ve de manera integral, no hay una integralidad para entender que la ruralidad en el país tiene unas condiciones, ¿sí? Y que traer un modelo de otro contexto y adaptarlo es un gravísimo error. Por eso es que nosotros encontramos que los modelos de educación flexible no contemplan horarios, ¿sí? En los campos de Colombia hay horarios, el horario para sacar el ganado, para ordeñarlo, para llevarlo de un potrero a otro, el horario de, digamos, como las temporadas de cosecha, hay unos tiempos de siembra, hay unos tiempos de recolección, hay unos tiempos para arreglar la tierra y eso se tiene que tener en cuenta cuando uno está en un contexto rural y la educación debería contemplarlo para garantizar el derecho a la educación en estos territorios. Pero no se hace. ¿Y qué pasa? Que se implementan modelos de educación flexible que si bien atienden la demanda, no son rigurosos en términos de calidad y permanencia. ¿Por qué no tienen calidad? Porque enseñan, los currículums son descontextualizados de las realidades de la comunidad rural. Los planes curriculares, los lineamientos curriculares en Colombia son de 1994 y rigen para todo el país. Y si bien se supondría que los modelos de educación se adaptan o siguen estas orientaciones, también deben considerar aquellas temáticas que son del interés y el fortalecimiento de las comunidades rurales. Entonces, enseñan otras temáticas que les son ajenas al campo y con esto, ¿qué hacen? Pues no generan no vínculos, sino que deterioran las relaciones de los niños y las niñas con la tierra, con el campo. Y eso es gravísimo. Las políticas públicas hacen exactamente lo mismo. Adoptan medidas ajenas, externas, y consideran que con esto pues atienden las demandas, las denuncias, las exigencias, las necesidades, las realidades de la ruralidad, pero no es así. Y esta es la razón por la que en Colombia hasta la fecha no hay un modelo, no hay una estrategia, no hay una política pública que atienda estas necesidades. Se suponía, digo se suponía, porque a la fecha no se ha puesto en marcha el PER, que es el Plan Especial de Educación Rural, que se supone que es la política pública que regiría del año 2018 al año 2025, si la memoria no me falla, la educación rural en el país. El Plan Especial de Educación Rural es una política que se adscribe o que se
se acoge, se proyecta en el marco de la firma del acuerdo de paz. Y ojo que esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? En el punto 1 del acuerdo se indica que en reforma rural integral es allí específicamente donde se señala la construcción del Plan Especial de Educación Rural y hay unos ítems, como unas orientaciones a las que tiene que atender. Es muy importante que la educación rural esté contemplada allí. ¿Por qué? Porque se reconoce que en el marco del conflicto armado hubo unas afectaciones a la educación en contextos rurales y que estas afectaciones deben ser, 1, reconocidas, 2, atendidas y 3, reparadas completamente. Por eso se iba a lanzar el Plan Especial de Educación Rural. Y en otro punto del acuerdo, en donde se encuentra el tema de educación y que tampoco se ha avanzado como debería ser, es en el punto 3, que es fin del conflicto armado, en el de reincorporación a la vida civil, donde también se mandaban unos lineamientos para que la comunidad excombatiente, en el marco de su reincorporación, disculpen, pudiera continuar con sus procesos de estudio. Sin embargo, pues sí se han hecho acciones, ustedes que están en los territorios, no sé si de pronto han tenido experiencias de conocer que se han implementado también modelos de educación flexible adaptados de otros contextos, nuevamente repetimos la historia, a esta comunidad para que continúen sus procesos de formación, con lo cual no se está cumpliendo a lo estipulado en el acuerdo de paz, atendiendo a la creación de un plan especial de educación rural. ¿Qué pasó con el plan especial de educación rural? Ya está creado, ¿sí? Se reunieron diferentes juntas, mesas, organizaciones, entidades y propusieron acuerdos, hicieron como un análisis, un estado del arte acerca de cuáles son las condiciones de la educación rural en los territorios rurales, qué se necesita en materia de calidad, acceso, permanencia, calidad, acceso y permanencia. Y dicen, sí, falta esto, pero a la fecha el plan todavía no se ha implementado. Entonces, en este momento no hay como tal un lineamiento que cobije la educación rural en el país. Aquí es donde ustedes pueden ir viendo las conexiones que hay entre la escuela rural y la relación con la comunidad campesina, ¿sí? Las escuelas rurales están en el marco de todo el proceso de educación rural, ¿sí? Que son lineamientos, que son maestros, que son estudiantes, que son infraestructura, todo eso es educación rural. Y si esto grande, que es la educación rural, no se ha delimitado, imagínense estos espacios, lo que tiene que ver con escuela, lo que tiene que ver con maestros, lo que tiene que ver con estudiantes, lo que tiene que ver con comunidades, está muchísimo más alejado. Bueno, dime. Profe, qué pena, es que hay una compañera que tiene alzada la mano, Verónica. Listo, vamos respondiendo preguntas, sí, respondamos preguntas porque ya me voy a pasar al siguiente punto. Te escucho, Verónica, o vas a enviar la pregunta por chat. No, es solo una duda pues sencilla. Es que no te entendí muy bien cómo se llamaba el plan, Plan Nacional de Educación Rural. Como, Listo, sí, no. El plan se llama Plan Especial de Educación Rural. El PER, bueno, eso también es confuso, ¿no? Porque el lineamiento anterior o las estrategias anteriores se llamaba Plan de Educación Rural, PER. Las siglas es PER, P-E-R, que significa Plan de Educación Rural. Ahora, en el marco del Acuerdo de Paz, desde el año 2018 se llama PER con doble E y es Plan Especial de Educación Rural. Se le agrega la E de especial, que esa sería el lineamiento o la política pública que empezaría a regir, pues se supone que ya debería estar rigiendo, pero en el documento, si ustedes lo buscan, ese documento está en la web, no sé si de pronto yo podría, Alejandra, tienen los correos de ellos para que le compartamos al finalizar la clase el PER y que sea de su conocimiento, porque es muy importante. Se supone Sí, que esta construcción se hizo en alianza con organizaciones territoriales, con fundaciones, ONGs y demás entidades que han trabajado hombro a hombro con la ruralidad.
Profe, una pregunta. ¿Su merced está pasando la presentación? No, 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 no. Estoy en la primera, sí, estoy como desde el título yéndonos a ver por qué están y por qué vamos a hablar de la escuela, ¿sí? O sea, porque entendamos qué pasa con la escuela, dónde ubicamos la escuela, ¿sí? ¿Dónde nos vamos a ubicar? Nos vamos a ubicar en la educación rural. ¿Qué pasa en la educación rural? Lo que ya les comenté, ¿sí? Ahora nos vamos a ir directamente con la escuela y el vínculo con la comunidad, que es lo que ya voy a explicar. Entonces, ahora sí, si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente diapositiva. Por el momento no hay más preguntas. Perfecto. No sé si se puede hacer un poquitico más grande. Eh, listo. ¿Ahí alcanzan a leer? Yo alcanzo a leer. ¿Ustedes alcanzan a leer? Sí, profe, ahí se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, ¿quién me quiere colaborar con la lectura del título y la primera estrofa? Yo, profe. Listo, te escuchamos. La escuela que tanto anhelamos. La escuela que tanto anhelamos, hoy con ella podemos contar, con orgullo y mucha dicha y tanta sincera amistad. Listo, Sí, gracias. ¿digo? ¿Quién quiere seguir con la siguiente estrofa? Yo sigo. Te escuchamos. El esfuerzo y la seguidumbre que la organización pudo tener mantuvieron su valentía y la esperanza que no supo perder. Gracias. Continuamos. ¿Quién nos quiere ayudar con la siguiente estrofa? Erika Ramos tiene la manito alzada. Erika, adelante. Ahora comprendo el significado del dicho que suelen decir: lo último que se pierde, la esperanza para el buen vivir. Gracias. Gracias a las tres personas que me ayudaron con la lectura. Este es un poema, un fragmento de un poema de Daniel Romero, ¿sí? Acerca de la escuela campesina. Es un conjunto de poemas que está disponible en internet, son muy bellos, interesantes. Y ahora, después de escuchar estas tres estrofas, yo los quiero invitar a todos y todas a que pensemos en estas palabras y las vinculemos con nuestra escuela. Vamos a devolvernos todos, nos vamos a devolver a nuestra infancia, vamos a ir, por lo menos yo les cuento, yo soy de una escuela rural, entonces yo estoy saliendo, ustedes van a hacer el ejercicio cada uno desde su experiencia de vida, ¿listo? Yo voy a ir narrando el mío en voz alta para irlos orientando, ¿listo? Pero ustedes cada uno lo va a hacer como si todos nos devolviéramos a ser niños otra vez y es como si fuéramos juntos a la escuela, pero por diferentes caminos. Entonces nos estamos devolviendo, nos estamos transformando en niños, en niñas. Un día, ojalá y sea un día soleado, porque en la escuela, cuando la escuela rural nos quedaba lejos y llovía, ese camino se llenaba de tierra, se llenaba de barro, entonces mejor que sea un día soleado, con eso no llegamos con las medias embarradas o con los zapatos embarrados. Vamos, yo tengo que caminar una larga distancia, voy con mis hermanas, vamos en la mañana muy temprano, nos encontramos algunas vacas por el camino, y está el señor de la leche recogiendo las cantinas, seguimos caminando, vamos caminando, hay un árbol de cerezas, ¿por qué no bajamos unas cerezas? Ya vamos tarde para la escuela, nos van a cerrar la puerta. Mejor por la tarde bajamos la cereza. Listo. Seguimos caminando,
Mira qué bonito está creciendo ese cultivo de maíz. Yo creo que a ese cultivo le faltan unos 3 meses. ¿Usted se imagina? Mi mamá nos va a hacer envueltos y mi papá se va a hacer unos buenos saltitanos. Ojalá dejen rastrojear después de que lo cojan. Seguimos caminando, es un camino muy largo para llegar a la escuela. Mira, como ha llovido en días pasados, hoy no ha llovido, pero como ha llovido en días pasados, los vallados están altos. Toca pasar el puente de tablas con cuidado, porque donde nos resbalemos, nos caemos al vallado, nos ensuciamos el uniforme. Qué pena. ¿Pueden cerrar Dime. los micrófonos, por favor? Ya, es que está interferencia. Ya lo cerraron. Listo. Vamos, todos están conmigo, ¿no? Vamos caminando, cada uno va por su camino. ¿Con quién va? Alguien que me cuente, alguien que continúe su narración. A ver, escucho a alguien que continúe. Los escucho. Erika Ramos. Bueno, voy. Erika, adelante. Tenía la mano arriba Erika Ramos, no sé si quieres hablar, o la que está hablando ahorita, es que no la vi. No, profe, yo participé a raticos en la lectura. Ah, vale. Listo. A ver, ¿quién quiere contarnos? ¿Quién quiere continuar este relato? Todavía no hemos llegado, falta camino. ¿O fue que ustedes ya llegaron? Yo continúo. Listo, adelante. Vamos por el camino y a los alrededores hay muchos árboles. Son árboles grandes y árboles pequeños. Y nos encontramos con un vecino que va con un costalito al hombro. Como ya el día está avanzado, pues va para su casa con una preciosa carga que es la comida que ha podido recoger y va para su casa de campo. Saludamos y seguimos el camino. Ahí. Listo. Seguimos el camino, seguimos el camino. Qué camino tan largo, hombre. Hemos tenido que pasar varios potreros, pero bueno, los vecinos nos conocen, nos saludan muy amablemente, nos saludamos, nos conocemos. Allá a lo lejos se ve la escuela. Ahí está la profe en la puerta esperándonos. Nos saluda la profe y entramos a nuestra escuela. ¿Todos entraron a la escuela? Los escucho, a ver qué pasa. Sí, Están profesora. muy callados, muy callados. Me va a tocar empezar a preguntar uno por uno. Profe, A ver, hay una mano alzada de Oscar. Listo, Oscar ¿quién Enrique. tiene la mano levantada? Adelante. Oscar Sí, Enrique. muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, de todas maneras, digamos, por la topografía del terreno y, digamos, el cambio climático, pues nosotros pues no recogíamos cerezo como en el caso de la profesora, pero sí recogíamos mangos en el camino, papayas, por ejemplo, también logramos pues, de algunos cultivos de los vecinos, y fuera de eso faltaba una cosa que es muy importante que a nosotros nos sucedía, que era saltar de piedra en piedra para poder pasar el arroyo, teniendo cuidado, obvio, de no irnos a caer para poder así llegar a la escuela. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Claro que sí. En Colombia, nuestros terrenos, nuestros paisajes, nuestras geografías son completamente diferentes. Oscar, ¿en qué lugar está ubicada tu escuela rural? Mi escuela rural pues se encontraba en el municipio del Copey Cesar, donde yo soy oriundo, en la vereda Guayabal. Perfecto. Imagínate, mi escuela rural está ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca. ¿Dónde estaba tu escuela, Erika? A ver, les voy a preguntar por qué no. Muy callados. Mi escuela queda en el municipio de Policarpa, zona rural. Policarpa. ¿Y qué te encontrabas por los caminos, Erika? ¿Qué había para recoger? No, iba con mis amigas. Primero, pues que todo, salía de mi casa, me echaba la bendición
y iba a buscar a mi amiga que a veces se dormía. Entonces nos íbamos con ella y íbamos solo recochando era. Y a veces cuando habían coches Bueno. tirábamos piedritas para que las otras personas se ensucien. Era como nuestro juego de lo De mirábamos camino. en forma, sí, ajá, eso le cuento. Linei, que había camino a tu escuela. Bueno, cuando salgo de mi casa, pues yo por aquí había escrito algo, ¿no? Decía, es un día muy frío porque pues acá el clima en Insá, en Guanacaste, le dicen acá cielo roto porque está haciendo sol y de momento llueve. El clima es templado, pero cuando hace frío, pues hace mucho frío. Entonces, que era un día muy frío, salgo de mi casa, corro con ¿qué? Con mi uniforme de jardinera. Eh, Paso una quebrada, pero casi me caigo porque siempre salía corriendo, entonces me iba, al pasar las piedritas, siempre, a veces, una vez me caí y me rajé el tobillo. Y seguía corriendo, hay un caserío, mm, pasa uno el caserío y llega uno habían tres caminos para llegar a la escuela, uno que era la carretera, otro camino que era por un potrero y el otro que era hacia el lado izquierdo, que también era parte, pues, camino y, o sea, camino donde al lado hay potreros y árboles y cultivos y casas. Eh, por ambos se pasa por quebradas y al llegar a la escuela, pues la escuela está el colegio y la escuela y está rodeada por una quebrada y por un río. Em, la verdad, los paisajes son muy bonitos, hay bastante vegetación, bastantes aves y mis compañeros pues tenían el hábito un poco maluco a veces, porque en una de esas me reventaron en la cara de jugar con piedritas chiquitas y tirárnoslas cuando íbamos nosotras adelante o con esas eh, de guayaba, las pepitas de guayaba cuando son pequeñas, los frutos, cuando están verdes. Y nos los tiraban, entonces en una de esas casi me descalabran. Entonces eran un poco bruscos mis compañeros de De infancia. camino. De camino, eso, de camino. Listo, gracias, Linei. Imagínate que yo comparto contigo ese juego que los compañeros le lancen a uno piedras por el camino y tampoco fui muy de buenas en una de esas también, casi me descalabra. Eduardo, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, buenas tardes. Escuchándolos a todos y todas, me da un poquito de, no sé, nostalgia, pero particularmente mi escuela no era una escuela rural. Yo vivía en la zona urbana del municipio de San Vicente Ferrer, pero con una particularidad y era que pues todos salíamos de la casa y nos veníamos recogiendo a los amiguitos o a los compañeros o a las personas que estudiaban en la misma escuela y nos veníamos en grupos de 5, 6, 7, los más grandes, los más pequeños, los más medianos, siempre diferenciaban las edades. Era muy curioso porque al ser un municipio, al ser el casco urbano del municipio, nos encontrábamos con el señor que traía la mula, con el señor que traía la lechera llena de leche para el tanque. Siempre resultábamos con un perro, resultábamos con un animal cerquita, llegaba a la escuela y no nos dejaban entrar y nos daba pesar dejar el perrito de lado. Entonces tratábamos de hacer lo posible para que el perro no se pegara con nosotros. Teníamos que cruzar una de las quebradas y siempre al cruzar las quebradas cogíamos una piedra y hacíamos zapitos desde el puente. Entonces la idea era que el sapito
más lejos y escuchábamos al señor del taller del frente de la quebrada, niños, vea, se van a caer, no sé qué. Entonces era muy particular. Aparte, otra de las particularidades que teníamos para venir a la escuela era que teníamos que cruzar toda una autopista intermunicipal. Entonces siempre nos encontrábamos con unos cuantos buses, con unos cuantos carros, motos, siempre teníamos que estar en cuidado el uno del otro porque era pues una vía bastante concurrida. No era peligrosa, pero pues de cierta manera siempre hay peligro cuando hay una vía abierta. Nos encontrábamos, me acuerdo que nos encontrábamos un árbol de sauce llorón y les cogíamos cogíamos las hojitas y nos las veníamos despedazando por todo el camino. Y el chico, la chica que terminara con la hojita más larga, pues se ganaba algo en el descanso o cambiaba el desayuno y así sucesivamente nos encontrábamos con señores y más cuando, por ejemplo, era el día de mercado. Entonces era más complicado llegar a la escuela por la vía, entonces habían chivas completamente en toda la vía, venían los buses de los estudiantes, los buses de Concepción, los animales, los días de feria de animales también era muy complicado porque entonces se venía todo el ganado de todas las veredas de la zona norte del municipio. Qué miedo que nos cogiera una vaca, qué miedo que nos cogiera un toro, no faltaba el animal que venía bravo. Era muy curioso, siempre resultábamos tratando de no mojarnos los uniformes, pero siempre resultaba un charco que nos tentaba, entonces saltábamos en ese charco y ya. Pues bueno, Eduard, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Yo estoy segura que muchos de los aquí presentes se sintieron identificados. ¿Cuántas veces nos tocó correrle a una vaca? ¿Cuántas veces nos caímos en un charco? ¿Cuántas veces se nos rompió el uniforme? Pero algo pero muy importante que yo quiero que ustedes identifiquen en estos relatos que acaban de escuchar es lo comunitario. Ustedes se dan cuenta de la fortaleza del tejido comunitario, ese tejido comunitario, esa comunidad que nos cobija porque vamos a la escuela, que el señor de la leche está empacando la leche, pero al tiempo está pendiente de que no se nos vayan a acercar, de que pasemos con cuidado la carretera, la señora que va con la canasta al mercado también está pendiente de nosotros, ¿sí? De esos niños, niñas y jóvenes que vamos camino a la escuela. Hay permiso en las fincas para que pasemos por esos potreros, porque eso hace parte del tejido comunitario. Y desde ahí, la escuela está inmersa en lo comunitario, ¿sí? Aprendemos el cuidado de sí. El cuidado de sí es saber que podemos caernos quizás en un pozo muy profundo, o el cuidado de sí es saber que por esta carretera pasan muchos carros y tenemos que pasar en grupo. El cuidado de sí es saber que en este lugar o en esta finca hay un perro muy bravo que nos puede morder. En algunos sectores puede que existieran culebras u otros animales a los que nos encontrábamos expuestos. El cuidado de sí es reconocer estos peligros y el cuidado de los otros es acompañarnos y prevenir que el otro también caiga en estos riesgos. Este tipo de prácticas y saberes que se construyen en torno a la escuela en las comunidades rurales deberían hacer parte de los procesos de formación y de configuración de las políticas para la educación rural en el país. No obstante, no pasa, pero ¿qué sí pasa? Que esto fortalece el tejido social y comunitario de las comunidades rurales y campesinas de los territorios. Listo, muchas gracias a los que dieron su narrativa. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Hay un comentario en el chat, lo voy a leer antes de que léelo. Dice, es de Oscar Enrique Orozco y dice, sí, los juegos en el camino a la escuela eran muy común. Nosotros corríamos a pasar primero la quebrada porque el último le tirábamos piedra al agua para chispearlos un poco.
a los últimos. Listo. Este comentario que hace Oscar me permite hablar acerca de la cultura que se teje en torno a estas prácticas y saberes. ¿Qué hace parte de nuestra cultura campesina, de nuestra cultura rural? Coger las frutas del camino. Hace parte de nuestra cultura saber que cuando hay cosecha de alguna fruta, verdura, de algún alimento, pues todos los vecinos probablemente nos vamos a ver beneficiados de esta cosecha. Hace parte de nuestra cultura jugar con el agua, jugar con los animales, tomar la leche de recién salida de la vaca y si no, comprársela al señor de la leche. Esto hace parte de nuestra cultura y nos identifica como una comunidad diferente de otras comunidades. Por eso somos una cultura, la cultura campesina, ¿sí? Y dentro de esta cultura campesina es que está inmersa la escuela rural y todo lo que la constituye. Bueno, ahora ustedes observan en la diapositiva dos imágenes. No sé si podemos darle zoom a las imágenes para que se vean un poquito más grandes. En estas dos imágenes vemos dos contextos diferentes. Entonces, voy a empezar a preguntar. A ver quién está por aquí para preguntarle. Fabián Andrés. ¿Qué ves en la imagen número 1? La que está al lado derecho. Cuéntanos, ¿qué ves en esta imagen? Hola, profe, y a todos y todas, buenas tardes. Bueno, se ve, espera, voy a agrandar un poquito acá es que estoy desde el celular, entonces, No hay problema, tranquilo. ya. Bueno, veo una infraestructura mediana, bueno, conservada como nueva, con un letrero, con los colores de la bandera de Colombia, una cancha, es como una cancha de micro, o no sé si sea la calle, o la entrada, es como la entrada a la escuela Filipinas de Arauca, ¿sí? ¿Esa es? Sí. Sí, entonces, eso es como que lo que noto, o sea, los colores, como la ambientación que se le da a la entrada de la escuela, como que no sé si la ambientan así para el bienestar visual o de atracción de bienvenida para los estudiantes. Eso es lo que noto. No sé, pues, los colores y eso qué tanto influyan como en el querer llamar la atención visual y de los estudiantes y pues de la comunidad a su alrededor. Eso es lo que percibo en la imagen. Listo, Fabián, está muy bien, muchas gracias. Claro que sí, todo lo que dijiste es correcto y ya te voy a explicar qué pasa con los colores, dónde está esa escuela, cuál es su historia, ya la vamos a conocer. Luz Marina, ¿qué ves en la siguiente imagen? Cuéntanos. Luz Marina, ¿estás ahí? ¿Tienes micrófono? Bueno, entonces, Deiva, ¿puedes narrarnos qué ves en la imagen? ¿Ninguna? Sonia Polanco. Buenas tardes a todos, a todas. Profe, buenas tardes. Bueno, la siguiente imagen muestra una edificación abandonada. Pues cuando uno se pone a ver la situación del país, puede ser una escuela que tal vez
quedó así por desplazamiento, por falta de apoyo, y que hay muchas escuelas así, ¿no? Me recordó en un momento una escuela que hay, yo soy de acá, el municipio de Insá, mm, que hay así en la parte de Córdoba, yendo vía para Popayán. Eh, pues que a pesar de que se hicieron los esfuerzos desde la institución para sostener esa escuela, no se ha podido pues como recuperar. Entonces así va quedando la escuela poco a poco. Y los niños pues que la poca gente que vive allá ha tenido que buscar otro lugar para vivir, para estudiar, perdón. Unos se han ido para el otro municipio o buscarse la manera de salir. Y yo sé que pues que muchas de las situaciones de como se ve aquí, ¿no? Se ve muy triste. Listo, sí, gracias, Sonia. Gracias, Sonia, por su descripción. Sonia, tienes razón. Esta es una escuela que ha sido abandonada por causa del desplazamiento forzado. Esta fotografía que ustedes ven aquí hace parte de una colección de fotografías de un artista colombiano que se llama Juan Manuel Echavarría. La obra se llama Silencios y hace una compilación de fotografías de escuelas que se encuentran en estado de abandono por causa de las dinámicas del conflicto armado en los territorios rurales del país. En estas imágenes se puede apreciar el estado en que han quedado las escuelas por causa de estas dinámicas, porque los niños, los maestros deben abandonarlas y quienes las habitan ahora son la maleza, los animales. Podemos ver de fondo el tablero, ¿sí? Lo que queda del tablero, lo que queda de la... Inclusive parece ser que esta es la única pared que queda en pie, ¿no? Porque parece que el sol como que ingresa en la parte superior, entonces como que no hay techo, ya prácticamente ha sido consumida por la vegetación. Y esto, como lo dijo Sonia, es la realidad de muchas escuelas rurales en el país que se encuentran en estado de abandono. Uno, por las dinámicas de conflicto armado en los territorios, que para ninguno de nosotros es un secreto. Dos, por la falta o por el abandono por parte del Estado, por la falta de institucionalidad en los territorios. Las infraestructuras de las escuelas rurales en los territorios están en condiciones precarias, ¿sí? En la escuela que ustedes ven al lado, la que está con las letras en amarillo, azul y rojo, es una escuela ubicada en el departamento de Arauca, específicamente en la vereda de Filipinas. Eso es como entre Tame y Arauquita, ¿sí? Es una escuela que queda muy cerquita al actual espacio de territorial de reincorporación titulado Martín Villa, ¿sí? Y esta escuela fue construida por las FARC hace muchos años, muchos años. Las FARC, como ustedes saben, es un grupo armado que tuvo dominio en este territorio desde hace muchos años. Hace poco se desmovilizó, como que sí entregó las armas, no es que se haya desmovilizado, sino que entregó las armas en el marco del acuerdo de paz y pues tiene otras formas ya de reconocerse y representar, pues algunos de sus miembros, no todos. ¿Qué pasó con esta escuela? Esta escuela, cuando ya como que se retira toda la dinámica bélica del territorio, pasa a ser del Estado, por así decirlo, pasa a retomar al Estado. Entonces los docentes que trabajan allí son maestros vinculados con el Estado. Sin embargo, la escuela no desconoce pues sus raíces y su origen. A pesar, digamos, de que ustedes, por eso es que está la fachada, dice Filipinas, y está hecho con botellas, son botellas pintadas con los colores de Colombia, precisamente por lo que ello significa, las raíces de la escuela. No obstante, al ingresar a la escuela, ustedes van a encontrar todas las marcas de la guerra en una escuela, ¿sí? La escuela fue un territorio minado. La escuela fue un espacio para reclutamiento. La escuela fue un lugar de encuentro de los actores
La escuela fue cooptada por la guerra. Hoy en día la escuela atiende a niños, niñas y de primaria, básica y secundaria. Sin embargo, pues todavía se encuentran en condiciones precarias, los laboratorios pues están abandonados, hay mucho polvo, Arauca hace un calor impresionante, y si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de afuera hay como mucho polvo, pues este polvo ingresa a las instalaciones y se carcome los muebles, todos los enseres, los libros, la biblioteca, y ¿esto qué muestra? Esto muestra que hay abandono por parte del Estado en esta escuela rural, y seguramente no es la historia de esta escuela rural, es la historia de muchas escuelas rurales en el país. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les estaba diciendo hace un momento que bueno, la historia de Filipinas es diferente, pues porque la escuela fue hace muchos años fundada por actores armados, pero después fue tomada por el Ministerio de Educación, convertida en un espacio institucional. Sin embargo, pues los grupos armados seguían ingresando a la escuela. Y no solo en esta escuela, sino en todas las escuelas rurales del país. Era un espacio para que los grupos armados se reunieran, para que tuvieran confrontamientos cerquita, las escuelas se convirtieron en campos de batalla, en trincheras. Pero esto tiene una razón de ser, eso no fue fortuito, eso no fue una casualidad, ¿sí? ¿Por qué un grupo armado llega a un territorio y teniendo, con todo su terror y con todo lo que traen, eligen la escuela como lugar para hacer su campamento? ¿Por qué la escuela y no otro espacio? Hay una razón de ser de por qué la escuela. Y nosotros lo acabamos de decir. ¿Alguien me quiere decir? ¿Por qué la escuela? ¿Qué pasa con la escuela? Profe, pues yo pienso que, como lo decíamos ahorita, la escuela es como un lugar de convocatoria comunitaria. Entonces, es como un punto estratégico para todo, para salud, para acceso a vías, para todo. Entonces, diría que en la escuela es como primero por la estrategia de la ubicación y segundo, porque pienso también que tiene una gran influencia en las nuevas generaciones. Muy bien, Eduardo, muy bien, eso es. La escuela es un punto estratégico, pero no solamente por su ubicación, sino dentro de la configuración de la comunidad. En torno a la escuela se tejen los lazos sociales, políticos, culturales de una comunidad rural, de una comunidad campesina. En torno a la escuela se forjan emociones de solidaridad, de empatía, se articula la colectividad y a partir, digamos, como de todo esto, se generan formas de resistencia, de organización. Y en el marco del conflicto armado, la organización, la resistencia, la fortaleza en el tejido social era un estorbo para los planes bélicos de los grupos armados. Esa es la razón por la que la escuela fue cooptada, atacada, deteriorada. La escuela actualmente se está buscando, hace poco tuve la posibilidad de conversar con una maestra que hace parte de una institución educativa y yo le estaba diciendo precisamente, estábamos en esa conversación, y yo le dije, es que la escuela ha sido una víctima del conflicto armado y esto no se ha reconocido públicamente. Y esto es que en los territorios rurales esa ha sido la realidad, ha sido atacada intencionalmente. El ataque a las escuelas, la cooptación de los espacios físicos de las escuelas, el hostigamiento a maestros, a estudiantes, han sido formas bélicas de atacar a la comunidad, y eso no se ha reconocido. Y no se ha reconocido porque no les conviene que se reconozca,
pero además ese no reconocimiento genera una revictimización de la escuela y al mismo tiempo de las comunidades. ¿Por qué? Porque las escuelas están en estado de deterioro y si están en estado de deterioro, pues no pueden ofrecer una educación de calidad a la comunidad. Y lo que ella me decía es que como en todos esos temas de la Comisión de la Verdad y demás, se está buscando que sea la escuela reconocida como víctima del conflicto armado para que se hagan los procesos correspondientes de reconocimiento y reparación. ¿Listo? Pero nos queda claro cuál es el lugar de la escuela rural dentro del tejido social. Es un actor social y político, como vemos aquí en la diapositiva. ¿Sí? La escuela no es algo más. Y en lo rural, muy importante esto que voy a decir, en lo rural, la escuela no representa al Estado. Ojo, no, porque es que muchas de las justificaciones que han entregado los grupos armados de por qué atacar a la escuela, no es que la escuela representa al Estado, no. La escuela en lo rural no representa al Estado. La escuela en lo rural representa lo colectivo, representa la solidaridad, representa un tejido social fuerte, robusto, que hace resistencias, que se organiza, ¿sí? Que piensan en comunidad. Cuando se rompe ese tejido social a través del desplazamiento forzado, a través del reclutamiento, cuando se rompe este tejido, se inserta desconfianza, temor, ¿sí? Y por eso es que en muchos espacios han desaparecido las escuelas completamente, las han destruido completamente, para que no quede ningún rezago de comunidad, de colectividad, para de esta forma ejercer dominio, control e instalar el conflicto armado en los territorios. Esto hace parte de una estrategia bélica, y hay que reconocerlo, y hay que decirlo, y hay que denunciarlo, porque pasó, porque nosotros, que hemos compartido en la escuela, que sabemos qué pasa en torno a la escuela en una comunidad, sabemos que así ha sido. ¿Listo? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Aquí, este es de los documentos de las investigaciones que les digo, que dice que los grupos armados consideran que los ataques y destrucciones de las escuelas, así como el asesinato, persecución y agresión contra docentes y estudiantes son estrategias militares legítimas. Para este documento construido por la UNESCO, esto se legitima en tanto las escuelas representan al Estado, pero nosotros sabemos que no, que representan la colectividad de una comunidad. En otros países esto ha pasado. Por ejemplo, en Ruanda, durante el genocidio, donde murieron más millones de personas, una de las estrategias fue destruir las escuelas y la otra era sacar a todos los niños, hombres, eso sí, para que hicieran parte de las filas, mientras que a las niñas las violaban, las mancillaban, pero dentro de los establecimientos educativos. En Ruanda este reconocimiento sí está como tal, porque sucedieron estos actos y esto es una estrategia bélica un poco más evidente frente a de pronto a otros conflictos o escenarios de conflicto armado. En Guatemala también se atacaron las escuelas, pero en Guatemala la mayoría de las comunidades son indígenas, ¿sí? Entonces se atacaban sus costumbres, se atacaban su cultura para instalar terror, para romper esos lazos comunitarios que se instalan en las comunidades en torno a espacios o entidades como lo son las escuelas. Esto no solo pasó en Colombia, ha pasado en muchos conflictos, en muchos otros escenarios de guerra. Por eso es tan importante que en Colombia se reconozca a la educación como una víctima del conflicto armado, principalmente a la educación rural. Aquí podemos apreciar otra fotografía que hace parte de la colección de silencios. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto es un poquito más específico de una investigación que hemos realizado
en las escuelas rurales y son cuáles han sido esas estrategias que han empleado los grupos armados para desestabilizar las comunidades a través del ataque a las escuelas rurales. Me voy a permitir leerles un fragmento de una narrativa de un docente. Este docente está ubicado en Iconoso, Tolima. Esta narrativa es muy reciente, es del año 2020. Dice, cuando llegué a la escuela fue como un impacto de tristeza y rabia, pues la escuela tenía numerosos impactos de bala en el techo y ventanas. Listo. ¿Qué encontramos como estrategia y modo bélico de ataque? Encontramos zozobra en los caminos desde o hacia las escuelas. Y eso es clave en los relatos que ustedes acaban de hacer. Teníamos que pasar por potreros, teníamos que pasar por quebradas, teníamos que cruzar ríos, teníamos que cruzar puentes, teníamos que cruzar, ¿sí? Todos esos relatos muestran que los caminos desde y hacia las escuelas en Colombia son complejos, son caminos con geografías diferentes, son caminos largos, son caminos de trocha, ¿sí? Y son caminos que los grupos armados usaron para arrebatarle a los niños, a las niñas y a los jóvenes de las manos a la educación. En las narrativas de los maestros, ellos dicen con mucho dolor que los caminos eran esos lugares a los que sus manos no alcanzaban a proteger a los niños y a las niñas. Estando en los planteles educativos, muchos maestros pudieron hacer resistencia y evitar que se los llevaran, pero en los caminos era mucho más difícil porque estaban ellos ausentes, los jóvenes, niños y niñas estaban a la deriva. Precisamente por eso fue que muchas comunidades, digamos en los momentos más álgidos de conflicto armado, contrataban como grupos o se organizaban de tal forma que pudieran acompañar a los niños, a las niñas y a los jóvenes para que ellos no se fueran y se vinieran solos, para evitar que fueran manipulados, secuestrados, raptados por los grupos armados. Pero eso es una realidad del país. El otro es la cooptación de las infraestructuras físicas de las escuelas, y es lo que hablábamos ahorita de atrincherarse en la escuela, de acampar en la escuela, de pasearse como Pedro por su casa por las instituciones educativas, y ojo con esto, generar normalización del actor armado dentro de las instituciones educativas. Eso es gravísimo. Dentro de las últimas investigaciones que se encontraron, que se realizaron, se halló que esta presencia frecuente de los grupos armados dentro de las instituciones educativas y alrededor de esta generaba en los niños y las niñas una normalización y una ruptura en los planes de vida, porque ellos se proyectaban como miembros de los grupos armados. Y esa ruptura en los planes de vida no solo era gravísimo para los niños, sino para la comunidad. Porque el niño que ve al maestro todos los días esforzarse, madrugar, enfrentarse a N cantidad de niños con tales y tales condiciones, no aspira a ser un maestro. Aspira a ser un guerrillero, a ser un paramilitar, y estos relatos están en muchas de las actividades que se han realizado con los niños en territorios muy alejados. ¿Sí? Y esto, digamos que esta dinámica de permanencia, de constante acecho, generaba este tipo de rupturas que socavan, que rompen lo más profundo de nuestra sociedad, y eso es lo que ha pasado en el país. Esa es la realidad del país. ¿Sí? Esa quebranto no es solo para una familia, no es, quizás sí es para la comunidad, ¿sí? Pero también para la sociedad. No es un problema de una comunidad rural, es un problema de país que no se está atendiendo, que no se atendió, que tiene gravísimas consecuencias y que las va a seguir teniendo si no se atiende. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, hasta aquí, bueno, antes de pasar a este tema, que es ya como el cierre de mi exposición, quisiera preguntarles qué piensan acerca de lo que les he contado, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si consideran que es verdad, si consideran que falta agregar algo más. ¿Qué consideran ustedes? Los escucho. Profe, Señora. Pues yo creo que lo que usted está diciendo es una realidad, ¿no? Constante en nuestro país, en nuestros territorios, pero también hay otro tipo de conflictos y que eso depende pues también de la ubicación, del lugar, de las vivencias, ¿no? Que tiene cada cultura en su territorio, ¿sí? En el caso nuestro, digamos, no es tan marcado lo del conflicto armado, pero sí hay un conflicto grande frente a la territorialidad, frente al conflicto con los indígenas, ¿ya? O sea, no se ha podido llegar como a un acuerdo frente a ese reconocimiento, frente a ese reconocimiento como sujetos de derecho, como comunidad campesina. Y pues eso ha llevado a que ciertas instituciones educativas pues se vean, digamos, ¿cómo se dice? Como, mm, cómo lo explico? Como abatalladas, ¿sí? Como que hayan entrado en ese conflicto porque no se reconoce como, o sea, no se respeta su filosofía, su misión, su historia, como una institución, como instituciones que recogen a mucha gente, ¿sí? A reconocer esa diversidad. Entonces, por eso se han tenido como también como inconvenientes, problemas y todo eso, aunque no se crea, lleva a, a problemas en las emociones de todos, tanto de docentes como de padres, como de los mismos estudiantes. Entonces, creo que también sería importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay otro tipo de conflictos que también afectan las dinámicas territoriales y de reconocimiento, en este caso, pues de la cultura campesina. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es un poco en clave de lo que hablábamos al principio acerca de que los lineamientos en educación que se dan no atienden a estas diversidades y realidades que tú estás enunciando, por ejemplo, pero que también se unen a otras problemáticas que tampoco contribuyen a mejorar los procesos. Bueno, ¿alguien más? Yo quería agregar algo. Eh, bueno, con respecto pues a las escuelas y su relación o su afectación por los grupos armados, pues es una realidad que se presenta en Colombia y pues que se presenta en otros países latinoamericanos, pues debido a que pues las escuelas en el campo rural obviamente eh, son puntos estratégicos y vulnerables. Vulnerables en el sentido de que, pues debido a que se reclutan a chicos jóvenes que están en proceso de formación, esto permite que sean manipulables, ¿no? Permiten la manipulación por parte de diferentes grupos, imponiendo pues una ideología o una forma de actuar. Pues de igual manera, esto se presenta no solamente pues en la población campesina, esto se presenta en todas las instancias de los grupos que tal vez son minorías en los estados y que de alguna u otra forma también presentan una vulneración no solamente por parte de grupos armados, sino también por la sociedad, la población civil o por el aparato estatal de los estados. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Las escuelas son puntos estratégicos y vulnerables que han sido aprovechados por los diferentes actores, bien sea armados y por las otras problemáticas, como ya no lo desalineé, para desestabilizar a las comunidades y esto, digamos, estas problemáticas no son atendidas por los estados. Hay un abandono estatal. ¿Alguien más? En el chat hay un comentario
lo voy a leer, de Oscar Enrique Orozco. Dice, mi nombre, qué pena, es Oscar Orozco desde el corregimiento de Palmor, Ciénaga, Magdalena. En pleno conflicto armado a fines de los 90, aquí en nuestro corregimiento, en la vereda San Fernando, las guerrillas usaban nuestra escuela como campo de entrenamiento. Estos sucesos se daban los fines de semana. La escuela como campo de entrenamiento, esto que estás contándonos, Oscar, es lo que tiene que ver con la cooptación del espacio escolar, un espacio que tiene como, que se proyecta, ¿sí? O que permanece en el imaginario de lo social como un espacio para la protección, para el cuidado, para el encuentro. De pronto es totalmente cambiado y ahora es usado por los grupos armados como escuela de combate, para practicar los diferentes pues prácticas de esos grupos armados. Eso es gravísimo y eso es un claro ataque a la comunidad. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría participar. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Liliana, soy del municipio de Choachí, Cundinamarca. Y bueno, sí, pues comparto prácticamente pues todo lo que se ha mencionado. Es cierto que nuestras escuelas rurales implementan currículos totalmente descontextualizados. Sin embargo, pues hay algunos maestros que pues también desde su cotidianidad y su repensar pedagógico vienen implementando procesos alternativos. Entonces quisiera más bien como orientar una pregunta, pues a partir de que su merced ha estado en tantos lugares de Colombia, rurales, ¿qué procesos diferentes se ha encontrado que de cierta manera estén resistiendo ante pues todas estas políticas educativas impuestas que como sabemos pues no dialogan con los territorios y, y pues también de qué manera, por ejemplo, nosotros o quienes nos encontramos en los contextos rurales podemos aportar a este tipo pues de procesos, ¿no? Cómo articular cada vez más a la comunidad con la escuela, ya que pues ese es el tema que estamos abordando en la sesión de hoy. Gracias. Gracias por tu intervención, muy importante, igual que las demás, pero me gusta que hablas de un agente sumamente importante en este proceso, sumamente importante, el maestro rural. El maestro rural es el maestro por excelencia, ¿sí? Nadie se ha dedicado con tanto amor, con tanta vocación a la labor docente como lo ha hecho el maestro rural. Uno se pregunta, digamos, en las diferentes investigaciones, textos que consulta, y es, ¿qué ata a una persona a seguir siendo maestro en condiciones laborales, en condiciones contextuales y económicas tan precarias como las de las zonas rurales en Colombia? ¿Qué lo ata? ¿El salario? No. ¿Las condiciones laborales, los tipos de contratos, los regímenes? No. ¿Qué ata al maestro? Sus estudiantes, su comunidad. Eso, y no lo ata, lo vincula. El maestro rural hace parte de esta comunidad y es un líder. Se configura como un líder social, como un líder político, ¿sí? En los, digamos, como diferentes investigaciones que se han realizado, se muestra que sobre el maestro rural se proyecta una imagen diferente desde lo comunitario, ¿sí? Que tiene unas características de líder, de representante, un valor dentro de lo comunitario tan importante que ayuda a movilizar procesos, que ayuda en todo lo colectivo, que promueve solidaridad, que promueve empatía, ¿sí? Es un conector. El maestro rural dentro de las comunidades es un conector. Precisamente por eso fue que durante, digamos, los momentos más álgidos del conflicto armado, el maestro rural se convirtió en objetivo militar. Muchísimos maestros, maestras tuvieron que salir de sus territorios para proteger sus vidas y las vidas de sus familias,
Y en cuanto a lo que tú me preguntas acerca del currículum, yo lo que he podido identificar en los diferentes lugares que he visitado es algo muy importante, y es que a la práctica pedagógica los maestros rurales añaden o adhieren prácticas y saberes en clave del cuidado de sí y cuidado del otro. ¿Sí? Aprenden a cuidarse entre ellos y aprenden a trabajar el currículum en clave de la ruralidad. Listo, entonces si vamos a enseñar lenguaje, yo soy maestra de lenguaje, entonces por eso pongo los ejemplos desde el área de lenguaje. Si vamos a enseñar lenguaje, lo vamos a enseñar en clave de lo que requieren las comunidades. Entonces no vamos a leer un texto de, qué sé yo, de medios de transporte, sino que vamos a leer un texto comunicativo, expositivo, acerca de las siembras, las fases de las siembras, los tipos de suelo, los tipos de clima, algo que favorezca a la región, que aporte a esta comunidad. ¿Sí? Eso es lo que han desarrollado los maestros. ¿Qué más han desarrollado? Muchas de las poblaciones rurales que he visitado han implementado el tema de lo agropecuario y lo productivo. Entonces tienen huertas caseras, huertas escolares, disculpen, huertas escolares, y les enseñan a los niños y a las niñas a cuidar de las semillas, luego de la planta, de la cosecha, de todo lo que va emergiendo, que va brotando la tierra. Esas son como algunas de las prácticas y saberes que he podido evidenciar. Sin embargo, pues también hay que señalar que muchos de los maestros que se encuentran actualmente en contextos rurales ya son personas adultas, muy adultas, que ya están pasando, llegando a su pensión, y entonces ya quizás no tienen la fuerza para implementar este tipo de didácticas y planes en lo curricular. Por eso, no sé si ustedes conocieron o supieron que hace como un año se lanzó una convocatoria para maestros, pero se denominó convocatoria maestros en zonas de conflicto armado, ¿sí? Como para llevar maestros y le pusieron el tema de conflicto armado para que los maestros supieran a dónde iban, tuvieran un conocimiento, fueran conscientes de ello. Y de aquí yo conocí muchas personas que se iban con vocación a estos territorios, a querer transformar, a querer aportar en lo rural y en lo comunitario. Eso es muy importante. Y en cuanto a cómo aportar, ustedes por ejemplo, con este proceso de formación que están haciendo, ya están aportando, porque se están formando, porque a partir de esta conversación, muy seguramente muchos de ustedes empiezan a tener en cuenta la escuela, ya no como el lugar para ir a aprender a leer y escribir, no, es un lugar, un encuentro para lo colectivo. Seguramente en algunos espacios ha pasado que la comunidad se reúne para pintar la escuela, porque ya se encuentra algo deteriorada, entonces nos reunimos en la escuela para pintarla. O de pronto nos reunimos en la escuela para hacer la Junta de Acción Comunal, podría generarse en espacios para crear rutas, ¿sí? Rutas de atención a los niños, a las niñas, mejorar quizás, hacer un bazar y mejorar un camino, es decir, ¿sí? Todas las acciones, así sean pequeñitas, como conversar con la gente acerca de este tema, generar rutas o reconocer solamente que sea así, reconocer el lugar de la escuela, reconocer el valor del maestro, eso ya es un aporte importantísimo. Ese reconocimiento, eso es lo que yo le decía a otros estudiantes. Yo también trabajo con maestros aquí del distrito que no han tenido esta experiencia que ustedes han narrado, que conocen en carne propia. Y eso era lo que yo les decía a ellos. Los maestros aquí en la ruralidad tienen una experiencia diferente. Y el solo reconocimiento de su labor ya es muy grato para ellos, porque es que no se ha reconocido, no se ha dado a conocer lo que ellos hicieron. El lugar de la escuela en estos espacios, y que lo conozcan otros maestros, que lo valoren, que lo elogien, eso ya es muy alto, eso ya es muy importante. ¿Listo? Profe, Fabián Andrés tiene la mano levantada. Fabián Andrés, adelante, te escuchamos.
Sí, muchas gracias, profe. Pues primero, muchas gracias por el discurso epistemológico que nos está dando, de que conozcamos todo esto. La verdad, pues yo tenía una visión un poco opaca de este tema y también un poco con lo del acuerdo de paz. Pues porque también hago parte de un comité cívico de derechos humanos. Entonces también quería compartir que el año pasado, en cuanto a lo que es el tejido comunitario y la escuela como inmersa en el cuidado del otro, yo pues les comparto un poco de la experiencia. Estuve en el retorno Guaviare, en una comunidad indígena que es casi, pues, es como trifrontera, Guainía, Baupés y Guaviare. Entonces logré ver parte de lo que nos dice, nos comenta su merced, y pues también está muy marcado la ruptura que hay por el conflicto, ¿sí? Y una de pues de lo que vi allá, que también hace parte de estas rupturas de sus planes de vida, porque así les llaman planes de vida, no planes de desarrollo en lo indígena, es que los cultivos de uso pues ilícito para nosotros, que ellos nos dicen los blancos, sí, porque pues en la parte andina hacia el sur, a lo que hago referencia es al cultivo de coca, que esto también hace parte como de la ruptura, porque cuando yo hacía las prácticas, sí, yo también tenía muy en cuenta, yo iba como profe de ciencias naturales y yo observaba los lineamientos curriculares, todo este tema del currículo, y con los modelos de educación flexible se utilizaba ya primaria rural y escuela nueva, ¿sí? Entonces había una infinidad de libros y tomos, pero eh, también los docentes que estaban allá no conocían muy bien estos modelos, porque algunos son indígenas, población minoritaria. Entonces los docentes eran normalistas y habíamos unos pocos licenciados. Entonces, pues claro, hay también algo que aclarar, que pues uno no sale de la universidad con el enfoque de etnoeducación, ¿sí? Por ejemplo, allá eran comunidades Puinave, Curripaco. Entonces uno no sabe hablar eso y pues uno llega a aprender, ¿sí? Uno llega como estudiante también allá de esa lengua, ¿sí? Entonces, eso hace parte, bueno, primero los cultivos ilícitos, porque muchos de los muchachos recién salían a sus recesos escolares. Lo primero que pensaban era, bueno, yo les decía, bueno, ¿qué se va a poner a hacer o qué va a hacer? ¿Va a moquear pescado para vender o va a hacer fariña o qué? Y lo que me decían era, no, yo me voy a raspar coca, profe. Entonces, eso por un lado. Las prácticas pedagógicas también, pues muchas veces me tocaba ingeniármelas, porque, bueno, mi perfil es de base, es licenciado en producción agropecuaria. Entonces yo pensaba de una vez, ¿cómo hago tejido aquí? Bueno, tomando estas palabras, ¿no? Porque yo en ese momento pues no decía tejido comunitario, eso, sino yo decía, bueno, ¿cómo integro lo que sé con lo que ellos saben hacer, para que no sea lo monótono de siempre llegar al tablero ahí sentados? Porque eso aburre, ¿sí? De cierta manera, eso aburre, y ellos en sus dinámicas de su cosmovisión, de todo lo que piensan, el, el- el salón es como un encierro, ¿sí? Me daba cuenta yo que ellos se sentían encerrados. Entonces yo los llevaba a campo,
me iba por la selva así con ellos, pues obviamente ellos eran los que iban guiando y pues ahí yo integraba los temas que se veían en clase, en lo curricular, pero ya más aterrizado a lo que ellos comen en la selva, sí, que el azaí, el patabá, que la yuca amarga, que los roedores, los mamíferos, los primates que hay ahí, cómo los cazan, qué hacen. Entonces esa era como la dinámica que yo tomaba y muchos profes me decían que no los sacara y, y era pues, por el mismo miedo y porque hay mucho miedo del conflicto armado, que los embotados, que profe, que no sea por allá, que eso, pero pues muchas veces le toca a uno, pues ahí sí ser desobediente y yo era muy desobediente en eso, sí, yo me los llevaba cada rato a campo, las clases mías eran afuera del salón, jugando. Entonces, estos modelos que nos dan a nosotros o nos enseñan en la universidad, que los lineamientos curriculares, muchas veces tiene uno que desobedecer a eso e inventarse otros modelos acordes a la cosmovisión de esos lugares. Por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de dar clases en un colegio rural donde sean, pues, no etnias ni indígenas, sino campesinados. No he tenido la oportunidad, pero entonces esta es como lo que yo veo, que claro, me recuerda mucho a esos momentos y que las políticas públicas pues hacen falta mucho en esos territorios. Por ejemplo, en los planes de vida de ellos tienen que pasar un plan de inversión en qué es lo que van a gastar, lo que les da el Estado, ¿sí? Por el dinero que les llega a ellos. Y por ejemplo, ellos en el desarrollo rural, ponían ahí en lo agropecuario, ellos decían, bueno, ¿qué vamos a invertir acá? No, que en motores, en gasolina, en canoas, pero eso de qué sirve, yo les decía, eso de qué sirven que ustedes aumenten ¿por qué no más bien piden un vivero, ampliar la zona de la huerta en el colegio para que ustedes siembren o hagan ahí algo productivo? Y no, ellos tenían en su visión que tener un motor, gasolina, una canoa es lo agropecuario para ellos, ¿sí? Y pues no sé en los otros sectores campesinos. Entonces, le agradezco mucho por eso y por haberme tomado estos minuticos que estoy hablando. Pero sí, o sea, en la parte indígena que he estado, pues es un poco también que hay que ver eso, o sea, ver esas condiciones en las que ellos se han desarrollado y pues el acceso allá a esa educación rural dispersa que llaman, es es difícil. Y pues también para agregar que muchos de los docentes que yo pues vi, algunos sí era porque les nacía quedarse en allá, otros porque el sueldo era más, que por ser zona roja, y nunca, pues como que uno llega a concebir o a notar que o sea, se haga un tejido de maestros de, ¿para qué? Para conspirar en que se unan y poder modificar este tipo de cosas, ¿sí? Los lineamientos, todo eso, y pues que ya creo que se estará haciendo y ojalá llegue a alguna transformación. Y entonces eso era como que lo que quería compartir un poco. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Mira que tú respondiste desde la experiencia a lo que me acaba de preguntar eh, una compañera aquí que me dijo, bueno, ¿y cuáles han sido las prácticas que has visto? Pues han escuchado ustedes de la voz de un maestro cuáles son esas prácticas que modifican esos lineamientos impuestos. Hay que indicar que la educación sí tiene unos lineamientos mucho más establecidos, claros y vigilados que la educación rural, puesto que uno
de etnoeducación hay todo sí, aparte del lineamiento, hay una definición, hay unos documentos, hay unas investigaciones, hay una definición de etnoeducación sobre la cual se construyen todos los avances que se tienen. Listo, que como lo indica Fabián, todavía falta, todavía se alejan de la comunidad, pero son mucho más fuertes que los que hay en educación rural, porque es que no hay nada para educación rural como tal. Todo lo que hay de educación para la ruralidad es adaptado de otros sectores, y entonces no hay nada propio, no hay nada que reconozca, establezca las necesidades, dificultades, realidades de los rurales. ¿Listo? Por eso es tan importante que exista una definición de educación rural, que exista una política, un lineamiento a partir del cual se empiecen a generar acciones y estrategias para generar cambios. En la no educación sí hay, como ya les indiqué, unos lineamientos, unos decretos, una normativa mucho más clara, que inclusive indica que los maestros tienen que tener unas características, hablar la lengua del grupo, dar las clases en tal lengua. No, mi campo no es la etnoeducación y no quisiera ser grosera al ingresar a él, pero pues sí decirles que hay un lineamiento mucho más amplio. Importante señalar lo que dijo Fabián acerca de la cualificación docente. Llegan los modelos de educación flexible a los territorios, sí, pero no se les enseña a los maestros, no se cualifican a los maestros en qué es este modelo, para qué, cómo, no, simplemente se le entregan unas generalidades acerca de cómo funciona, cuáles son los requisitos para que el estudiante se gradúe y ya, sale. Se le entregan unas guías que, vuelve y juega, no son adaptadas, ni siquiera son construidas por los maestros. Entonces el maestro queda perdido y dicta unas clases que él ni siquiera comprende. ¿Por qué? Porque está siguiendo la normativa. También señalar que cuando Fabián dice, ¿por qué los maestros no se han unido? ¿Por qué los maestros sí como que no tejen lazos? ¿Qué pasa? Es que el sistema educativo es peso, es durísimo, como dirían por ahí, es un hueso duro de roer. El sistema educativo tiene unas estructuras que son prácticamente inamovibles, ¿sí? El maestro, ¿cómo se mueve? A través de su currículum, de lo que puede flexibilizar su currículum, pero encima del maestro hay unas directivas, hay otros sí, como sí, directivas académicas, docentes, administrativas, está todas las instancias que mandan y mandan y mandan y mandan, y el maestro es al último que tiene que ejecutar todo lo que viene atrás, pero hay un desconocimiento de qué es lo que quiere realmente, hay un desconocimiento de la realidad. Entonces, toda esta desarticulación y fragmentación que hay en el sistema educativo se ve representada en las clases, en la práctica del docente. Claro, el docente intenta hacerlo lo mejor que puede, llegar a los estudiantes de la mejor manera, ¿sí? Pero pues también es difícil llevar encima ese peso del sistema educativo. ¿Alguien más? Yo vi que María Alejandra, dime, yo vi que alguien envió un mensaje, Sí, por favor, lo lees. Sí, hay otro comentario de Adriana Bonilla y dice, ay, acá en nuestra vería no pasa eso con la maestra de la escuela, no existe una relación de confianza ni con los padres ni con los estudiantes. Tenemos una desarticulación entre comunidad y escuela. A los adolescentes no les interesa continuar estudiando y han desertado. Sumando a la falta de inversión en infraestructura, conectividad, a propósito de la problemática con UNTIC, formación y apoyo al docente. En fin, en nuestro caso, el acceso a la cultura se da con organizaciones sociales. Listo. Eso es muy importante, eso que estás diciendo. ¿Por qué? Como la escuela, pues por todas estas prácticas que se han dado, digamos, de conflicto armado, de otros conflictos, como los que nos comentaba la compañera con los grupos indígenas, pues también se ha quebrantado como ese lugar de la escuela, ¿sí? Entonces, ese lugar de la escuela lo pasan a ocupar las juntas de acción comunal, cuando son muy fuertes. A veces, cuando las juntas de acción comunal se unen con la escuela, pues la resistencia y la labor social es más robusta. Sin embargo, pues hay espacios como el que nos cuentan, en donde no pasa esto, porque el maestro
no tienes interés, porque eso también está en el espíritu del maestro, que la escuela se convierta en un actor social y político, no pasa solo, necesita un alma, y esa alma es el maestro. Y si esa alma no está viva, no lo mueve la comunidad, pues también es muy complejo que sucedan estas cosas. Entonces ahí sí lo que dices, pasa a ser esa alma como, sí, de movilización, de resistencia, las organizaciones sociales, que son organizaciones comunitarias, ¿sí? Que empiezan a movilizar las resistencias, que empiezan a movilizar la solidaridad, la empatía y la organización de la colectividad. Bueno, ya para cerrar, quiero hablarles precisamente de lo que significa la escuela como un lugar para la esperanza. Y lo quiero hacer desde la narrativa de un maestro, desde las palabras de un maestro rural. Este maestro está ubicado en Chaparral, Tolima. Dice, lograron hacerme entender de que aún siendo víctimas tenían tanta esperanza que no dejaron de participar en la clase. En las diferentes investigaciones se encontró que la escuela fue una luz de esperanza en medio de la oscuridad que trajo consigo el conflicto armado, ¿sí? El hecho de que el maestro, a pesar de las amenazas a las que se veía expuesto diariamente, asistiera a la escuela, tuviera vínculo con los niños, eso permitió que hubiese una luz de esperanza en estos territorios tan mancillados, tan llenos de dolor y tristeza por la guerra. Y eso se ve en las palabras de los maestros, pero también de los niños y las niñas. Y pongo dos ejemplos muy importantes aquí, tanto, quizás el primero no, porque el primero, bueno, ya les voy a contar, pero sobre todo el segundo. El segundo ejemplo que ustedes ven aquí en la fotografía, que ven como un corazón, esa es la escuela, se me fue el nombre, pero esta escuela queda en el Placer Putumayo, ¿sí? Placer Putumayo tuvo una dinámica de conflicto armado gravísima, instigada por los paramilitares, unas prácticas bélicas tremendas, así súper duras para la comunidad, al punto que casi toda la comunidad se desplazó, y en cabeza de un sacerdote y pues con ayuda de la comunidad empezaron a recolectar aquellos objetos que les recordaban todas esas como, sí, dinámicas bélicas a las que habían sido expuestos, pero también esas formas de resistencia, y empezaron a llevarlas a la escuela como un lugar de encuentro, hasta el punto que hoy en día esta escuela en el Placer Putumayo es un museo de la memoria, y es un museo de la memoria que nos deja como dos mensajes claros y claves que no podemos perder de vista en torno a la escuela. El primero es el lugar de la escuela, no solo en los procesos de conflicto armado como una víctima, ¿sí? De todo lo que ya hemos hablado, sino también como un actor importante en los procesos de construcción de paz, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta el lugar de la escuela en los procesos de construcción de paz, de construcción de memoria del pasado reciente. La escuela no puede ser ajena a estos procesos. La escuela está inmersa en esos procesos y es desde allí, desde este lugar donde se deben movilizar estos procesos. Le corresponde moral y políticamente a la escuela desarrollar estos procesos. ¿Y está en las manos de quién? De los maestros. Por eso es que se han realizado procesos de formación, de cualificación en estos temas, para que los educadores empiecen a movilizarlos desde la escuela, porque se tienen que hablar, porque la escuela es una esfera pública en la que se deben dar estas discusiones. ¿Para qué? Para no olvidar, ¿sí? Para no olvidar, para no permitir que esto vuelva a suceder. Yo dije que eran dos cosas. La primera cosa es el lugar de la escuela, como en estos procesos, y la segunda, ay, se me fue la segunda, me he olvidado, espero recordarlo ahorita en el transcurso. Mientras tanto voy contándoles sobre la segunda experiencia, que no fue empleada como tal, sí fue ayudada por la comunidad. Esta es en Puerto Torres, Caquetá. La escuela en Puerto Torres tuvo algo muy parecido a lo que nos comentaba, creo que Fabián, o a alguno de ustedes que dijo, no, mentiras, Oscar, que dijo que su escuela fue convertida como en un campo de entrenamiento. En Puerto Torres, Caquetá, la escuela fue convertida en una escuela de escuela de la muerte, se llamaba.
Y entonces en este espacio los paramilitares enseñaban a sus nuevos integrantes a cortar a las personas, bueno, en fin, sus prácticas horrorosas. El espacio fue cooptado y transformado, ¿sí? ¿Qué hicieron la comunidad después de que los paramilitares se fueron, abandonaron el territorio y después de todos esos procesos dolorosos de reparación, de reconocimiento y demás? Hicieron un museo no sino un monumento que se llama Monumento a la Memoria y que queda justo enfrente de la escuela. No permitieron que la escuela fuera modificada o derrumbada. ¿Por qué? Porque esto es un hito en la historia de Puerto Torres, en la historia de Colombia. Y derrumbarlo significa para ellos olvido. No, no se trata de olvidar, se trata de recordar, se trata de reconocer, para no permitir que eso vuelva a suceder, para recordar la memoria de aquellas personas que fallecieron digamos que en estos territorios. Y por eso este monumento a la memoria es un laberinto, el laberinto de la memoria. Cada una de las piedras que ustedes pueden apreciar ahí tiene el nombre de una de las, digamos, de una de las víctimas que han sido sus cuerpos encontrados en Puerto Torres. Y está como, es un solo monumento a la memoria. La escuela tal cual como quedó y cómo han pasado los años y el monumento. Y eso es en Puerto Torres. Y en el Placer está el Museo de la Memoria, que actualmente se encuentra en la escuela. Este territorio ya no es habitado, sino que pues por todos los desplazamientos, este es un territorio que ya no es habitado. Este es un museo al que la gente va, conoce lo que pasó, aprende, reconoce el lugar de la comunidad y no olvida. Eso para mostrarles el lugar tan importante de la escuela dentro de lo comunitario. ¿Listo? Bueno, entonces ya, para cerrar, nos quedan 15 minutos. Entonces, voy a proponerles una actividad que no sé si alcancemos a socializar, pero si no alcanzamos a socializar, les voy a pedir que la envíen al correo del grupo de Infancias y Escuela Rural, que es el grupo que está promoviendo este diplomado. María Alejandra, por favor, les compartes el correo por el chat para que todos lo tengan. Entonces, en estos minutos que nos quedan, vamos a escribir o vamos a dibujar o vamos a hacer un audio, vamos a hacer una pieza, ¿sí? Una pieza comunicativa. La que ustedes quieran, escribir un mensaje, hacer un dibujo, mandar un audio, grabar un video, muy corto, algo muy corto, en el que ustedes desde su propio sentir manifiesten ese vínculo que ustedes reconocen de la escuela con la comunidad. ¿Sí? Puede ser como nos decía ahorita la compañera, es desarticulado y quienes lo están haciendo son las organizaciones. Y eso es válido, totalmente válido. Está muy bien. Puede ser que sea de otra manera, que alguien nos diga, no, aquí sí la escuela es un lugar para el encuentro, o en su momento cuando hubo conflictos de la escuela fue un lugar importante, ¿sí? Pero entonces que elaboremos, que nos pensemos algo para que desde la propia experiencia mostrar cuál es ese lugar de la escuela rural en nuestra comunidad. ¿Listo? Entonces tenemos, es que no, ya sé, conversamos muy rápido. No sé, Jairo, ¿estás aquí? No, parece ser que no está listo. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a dar, ¿qué? Quedan 5 minutos. Demos 10 minutos, 10 minuticos para que lo construyamos y si no, para que iniciemos, por lo menos que iniciemos, ¿sí? Y en los 5 minuticos restantes vamos a contar. Entonces, si hicieron un dibujo, nos cuentan. Bueno, yo hice un dibujo que tiene estas y estas características. Listo, no hay necesidad de dar más explicación. Si hicieron un audio, entonces nos reproducen un pedazo, un poquito del audio para que podamos escuchar. Si escribieron un texto, pues nos leen una partecita, sin dar ninguna explicación ni nada, solamente mostrar el producto, compartir el producto. Entonces, son las 5:48, a las 5:58 pido que alguno de ustedes socialice lo que ha avanzado. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos, por favor, para que dediquemos a hacer este trabajo que les estoy pidiendo, como les parezca mejor, y a las 6:58 les pido que
que nos cuenten, no tienen que ser todos, una o dos personas que nos cuenten, ya está perfecto. Y se envía el producto al correo. Sí, señor. El producto finalizado, todos, por favor, lo envían al correo que les acaba de compartir María Alejandra a través del chat. Es relación comunidad, ¿verdad? Sí, comunidad, escuela, que es el tema que estamos trabajando hoy. Gracias.
Listo. Entonces, bueno, no sé si alguien ya nos quiere compartir, ya para los 5 minutos que nos quedan cerrar con sus voces, que nos quiere compartir, así sea un poquitico de lo que hicieron, contarnos cómo que están haciendo, y ya saben, envían el producto final al correo que María Alejandra compartió. Verónica, has levantado la mano. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Alejandra, ¿me puedes decir, por favor? Sí, señora. Fabián también, Fabián Andrés, Verónica y Liney Joana. Yo creo que Listo, vamos. comienza Fabián. Listo, entonces en el orden que dice María Alejandra, esas 3 personas nos van a contar y ya con ellos cerramos nuestra sesión del día de hoy. Los escuchamos. Fabián, adelante. Bueno, vale. Entonces, en aquel centro educativo, un relacionamiento muy particular fue construir la escuela encima o soportado sobre un cementerio indígena. Allí la comunidad sigue interactuando con cada uno de sus miembros, de sus hijos, de sus ancestros, y allí se reúnen para conmemorar, para hacer eventos culturales, gastronómicos, de mantenimiento de la infraestructura, de celebraciones, de cuentos, de cantos, de reconocimientos. Entonces es ahí en donde percibí que hay relación entre la escuela y la comunidad, y esto lo llevan a cabo también la asociación o comité de padres de familia. Listo, muy bello. Muchas gracias, Fabián. ¿Quién es el siguiente? Verónica, Verónica, sí. Ok, bueno, yo también hice un pequeño relato. Este dice comunidad y escuela. Para iniciar, debo decir que no hago parte del sector rural, sin embargo, tengo mi postura frente a ello. La escuela en el sector rural parece una idea un poco alejada debido a la complejidad del sector, pero es una realidad en el territorio colombiano. Las condiciones estructurales de las escuelas rurales suelen ser paupérrimas y no cumplen a cabalidad la noción de educación de calidad que tanto aclaman los gobiernos, pero que no llega a los extremos del país. Por ello, se ha dado lugar a diversos fenómenos que aquejan a la comunidad educativa rural. Entre ellos se encuentra patente la presencia de grupos armados al margen de la ley que toman de manera despiadada las escuelas de jóvenes infantes rurales. También hay un retraso en la metodología impartida por los docentes debido a las complejas condiciones de los territorios que les impide la implementación de las TIC, por ejemplo. Por otra parte, el transporte de los estudiantes a sus escuelas es abrumador, ya que en la mayoría de los casos, es inexistente. En ese sentido, la escuela, como base de la sociedad, ha incurrido de manera incipiente en el crecimiento de la comunidad rural a pesar de sus condiciones. Gracias, Verónica. ¿Quién es el siguiente? Liney, sigue. Bueno, dice así, en la cultura campesina está inmersa la escuela rural, una escuela que reconoce, valora y visibiliza los saberes a partir de la práctica cultural de sus pobladores, que día a día lucha por su dignidad y su identidad como campesinado. De igual manera, a través del trabajo en equipo y colaborativo se logra la unidad y el respeto por el otro. Se fomentan valores de solidaridad, la convivencia pacífica y respeto por la diferencia, teniendo en cuenta que somos una comunidad y una escuela al servicio de toda una población, de un territorio intercultural en el que cohabitan comunidades campesinas e indígenas, fomentando los ejercicios de participación activa y toma de decisiones en su rol de agentes transformadores de sus propias familias y comunidades. En este mismo sentido, en este vínculo entre escuela y comunidad
Se debe potenciar en los estudiantes el amor y el arraigo a su tierra a través del conocimiento de sus realidades, potencialidades y problemáticas a nivel ambiental, cultural, productivo y social, valorando y aprovechando los recursos del entorno en un contexto rural y generando intereses y sentido de pertenencia por su territorio. Muchas gracias, Linney. Y ya con este último relato damos por finalizada nuestra sesión. A todos y todas, muchísimas gracias por acompañarme este día, por aprender juntos, por escucharnos, y me siento muy feliz de que estén tomando este proceso de formación. Los invito a que sigan asistiendo a cada una de las sesiones con cada uno de los maestros. Van a aprender muchas cosas que les van a ayudar a completar su formación. Mil gracias nuevamente por asistir. Los dejo. Gracias. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a los compañeros que estuvieron en la sesión. No se les olvide que el viernes también tenemos encuentro a las 4 de la tarde y tampoco se les olvide llenar la asistencia.